Vamos a empezar, ya lo he compartido por varios sitios y bueno, ante de todo, muchas gracias tanto a Aidan y a Rafa por participar y aceptar esta invitación de la licencia de las charlas de 24H24L. Para quien lo esté escuchando, esto de las charlas básicamente es juntar una serie de personas y hablar de una temática relacionada con GNU Linux. Esto de las charlas de 24H24L pues tiene relación con un par de eventos que organicé hace unos años. Y me gustaría antes entrar un poquito en contexto y por qué me surgió la idea. Bueno, principalmente, por un lado, porque Rafa hace relativamente, y ahora me lo dirá Rafa, hace un mes o 2 meses participaste, te entrevistó Rocío Tomé, y en un audio de 4 horas y media, ¿cuánto fue? Bueno, habitual, sí, 4 horas. Suele ser así mis entrevistas. Y estuviste hablando de licencia, yo lo escuché porque después entrevisté a Rocío para otro proyecto que tengo, por otro lado. Y en el caso de Aidan, pues está en el grupo de atareados, del grupo de Telegram, y en un grupo mío también que tengo de Telegram relacionado con Linux también. Y resulta que ahí hubo 2 debates, sobre todo en el grupo de atareados. Aidan, ¿alguien estaba riendo por donde está? Es que si te puedes silenciar mientras no estás hablando para que así no moleste, por favor. Ya lo arreglé, lo siento, con una pequeña interrupción. Vale. Bueno, pues Aidan participó en un debate algunas veces un poco acalorado sobre el tema que ha pasado y después más adelante me gustaría tratarlo con vosotros sobre el tema de Red Hat, de la polémica que ha habido con Red Hat con el tema de CentOS y digamos, no sé cómo llamarlo porque cerrar código, aunque realmente no se ha cerrado el código. Y bueno, pues tuvimos un debate que participó Aidan y Aidan tiene un repositorio donde tiene una traducción de licencia sobre bastantes licencias libres. Yo no lo he visto todo, he visto solo unas cuantas y vi que era una persona que sabía bastante de licencia y junto con Rafa pues quería tratar una charla de 24H24L sobre licencias libres porque, y ahora me lo diréis vosotros que sabéis bastante más que yo, el tema de licencias libres en Linux es algo que opina todo el mundo, pero realmente poca gente entiende lo que son las licencias y muchísimo menos una minoría de gente se ha leído, digamos, las cláusulas de esas licencias. Y para empezar, yo esta charla antes comento las reglas que le pongo. Bueno, básicamente yo lo que hago es voy focalizando las preguntas a cada uno de vosotros. Primero os preguntaré a Aidan una pregunta. Rafa, si quieres matizar o hacer alguna respuesta, directamente lo habla. Y si no quiere aportar nada es para no repetir las preguntas de uno a otro, porque muchas veces las respuestas pueden ser bastante parecidas. Así que yo iré alternando las preguntas uno a otro y si la otra persona quiere matizar o hacer algún comentario, pues evidentemente lo puede hacer cuando quiera. Así que vamos a empezar. Tengo unas ciertas preguntas y vamos a empezar contigo, Aidan. Una pregunta que me gustaría hacerte y sobre todo que me la gustaría aclarar, porque cuando se abren software libre siempre se está hablando de las licencias libres, libertad. A ver, quiero que me definas más o menos el concepto de libertad dentro de la licencia. ¿Qué es para ti? Bueno, el concepto de libertad tiene muchos matices. Para mí podrían ser los permisos que estas licencias otorgan, pero también importa hasta qué punto llegan estos permisos, porque en el software libre y el código abierto hay 2 corrientes. De acuerdo con el software libre, la libertad se basa en un ideal y este ideal está definido por las 4 libertades esenciales del software libre. Pero irónicamente se cae en lo que podemos llegar a conocer un pequeño mal por un bien menor. ¿Qué consiste esto? Que se aplica una limitación a la GPL precisamente para preservar esa libertad. En cambio, en el código abierto, las licencias permisivas se ciñen a la definición literal de libertad. El asunto es que tenemos 2 corrientes que son bastante válidas, totalmente justas, pero al parecer muchos miembros en la comunidad se ponen en una posición muy abrasiva entre sí para defender su ideal. Algo que está correcto, pero al mismo tiempo no. ¿Quieres aportar algo, Rafa?
Sí, mira, para mí libertad es un conjunto de normas o de convivencia, ¿sabes? De reglas que siguen grupos o individuos entre sí, es decir, al final individuos que se relacionan entre sí acaban siendo grupos, ¿no? Pero en definitiva son eso, son normas de convivencia. En el caso del software, estas normas de convivencia, la mejor manera que tenemos para poderlas estipular son a través de las licencias. Licencias que se hacen a través de la libertad del autor a decidir qué es lo que ocurre con su obra. En el caso del software libre, como bien ha dicho Aidan, en el software libre pues tienes o sea, hay unas libertades y tienes unas obligaciones, pero hay otras licencias que no tanto. Así que, en definitiva, si todos estamos de acuerdo bajo unas licencias, bajo unas normas de convivencia, pues eso forma parte de nuestra libertad. Lo cual, por defecto, en cierta manera, también podrían entrar las licencias privativas. Lo que ocurre es que en las licencias privativas, por desgracia, hay cláusulas que excluyen a ciertas personas de que puedan intentar entrar tan siquiera en esta convivencia. Como lo hemos visto muchas veces, que incluso Microsoft tiene cláusulas en algunos software, en algunos programas, que impiden que se utilicen en determinados países. Pues temas, bueno, político-económicos o lo que sea. Así que ahí ya no hay libertad, ya no te puedes ni siquiera coger, no puedes ni siquiera entrar en esas normas. Y en definitiva, pues eso. Para mí la libertad son las normas que podemos tener para convivir y coexistir los unos con los otros, y en el software las licencias que se nos presentan. A ver, sigo contigo, Rafa. Una de las cosas que siempre veo y el debate que muchas veces veo repetir en la comunidad de Linux es, no sé si decir debate, pelea o discusión sobre cuál es la licencia más libre. Porque muchas veces piensan que es las licencias tipo MIT porque da la libertad al usuario para hacer lo que quiera con el software, y por otro lado estamos la parte GPL que se supone que son más libres. En tu caso, Rafa, ¿cuál consideras que es la licencia más libre? Pues mira, curiosamente, para mí las licencias más libres son son las licencias de software libre, la licencia GPL y la LGPL. Más que nada porque intentan perpetuar que nadie se aproveche del trabajo de los demás y además, pues eso, es decir, la norma esta de convivencia perdure. Las licencias MIT, la BSD y otras tantas que son open source de tipo liberal, que se les conoce como licencias liberales, eh, dan incluso la oportunidad de cerrar el software, que en algunos casos, debido a otras normas de convivencia que tenemos con algunas empresas, tiene que ser así. Por ejemplo, el PC corriendo, el motor de videojuegos Godot, que es el que utilizo yo y el que promuevo yo, utiliza licencia MIT. ¿Por qué? Porque si no, sería muy complicado hacer juegos que se integren en cosas como en sistemas como Nintendo, PlayStation, Steam o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, la licencia MIT es la más adecuada y, por desgracia, pues para poder coexistir y convivir con otras cosas, pues se tiene que aceptar esta. Pero por lo general, para mí, la licencia por excelencia del software libre y, por tanto, lo que nos llevaría a ese ideal de libertad, en el que todos colaboramos como iguales, compartimos el código como iguales y nadie es uno más que otro ni tiene más poder que otro, son las licencias que por desgracia tienen la cláusula en la que tienes la obligación de liberar los cambios en el caso que vayas a distribuir dicho software que hayas modificado o utilizado. Pero una cosa, Rafa, repite muchas veces la parte de convivencia. Sí. Pero ¿tú crees que a lo mejor en la GPL, que una cosa que no obliga a la GPL, porque a lo mejor si obligase perdería esa libertad, es que tú puedes usar algo GPL, puedes usarlo, pero no aportar nada? O sea, ahí ya no haría convivencia, ¿no? O sea, no hay obligación a que yo pueda utilizar una herramienta GPL y no apoyar en ningún momento, ni con código, ni con promoción, ni con nada, ese software que me están ofreciendo a mí. Entonces, ¿la convivencia no es unidireccional? No, vamos a ver. El hecho de que tú uses un software no significa que tengas que contribuir. Hay muchos niveles, hay muchos estratos sociales y hay muchos estratos de conocimiento también. Estamos hablando de que para tú aportar tienes que saber programar. Entonces estaríamos aislando a aquellas personas que únicamente saben programar. Y ahora me puedes venir y decir, no, pero hay empresas que usan software libre y no aportan nada. Bueno,
Pero si hicieran un pequeño cambio, tendrían que aportarlo. No sé si me explico. Es decir, que lo usen, que es parte de la libertad. De hecho, libertad cero del software libre es usarlo para lo que tú quieras, sin ningún tipo de restricción. Entonces, no es ni mucho menos el que simplemente lo usemos parte de un pequeño problema que pueda llegar a haber que no haya convivencia. Todo lo contrario, estamos incluyendo a mucha gente que no sabe programar, pero ama la libertad de poder compartir con los suyos el software que usa y el software que otros están ayudando a hacer. Incluso, vuelvo a decir, hay muchas maneras de colaborar y la primera de todas siempre será el usar y el compartir el software. Esa es la primera de todas. Luego, si no sabes programar, puedes hacer documentación, puedes hacer tutoriales de uso, puedes hacer muchas cosas, muchas maneras de ayudar, pero la primera es usar y difundir el software. Así que en ese caso, creo que te contradigo un poco en esa afirmación, pero en definitiva eso es lo que yo opino del tema. No, yo también aquí seré un poquito abogado del diablo. No, es que para darle un poquito más de vidilla al debate. Es que, claro, yo que aquí tengo mucha discrepancia sobre lo de la libertad, si son más libres la MIT como la GPL, porque la MIT a lo mejor, la libertad, si, como tú dices, la más liberal sería yo tengo la libertad de hacer lo que quiera con ese código que recibo. Entonces, si yo no quiero compartir las modificaciones que hago, me estás quitando libertad, ¿no? Te estás aprovechando de un software que ha hecho una persona o que ha hecho otra persona o que he hecho yo, y la única exigencia que te doy, ya que te aprovechas de toda la inteligencia y de todo el tiempo y todo lo que he hecho, es la única exigencia que te doy es que si te aprovechas, es decir, lo usas y lo modificas para tu fin, que liberes los cambios. Es lo único que se te pide. Si no lo modificas, si simplemente lo usas tal cual, mientras no lo introduzcas dentro de otro programa, es decir, no lo hagas parte de otro programa mayor, sin liberar los cambios ni nada, pues perfecto para ti, úsalo como tú quieras. Pero Rafa, ¿y si ofrezco servicio sin modificar y gano un beneficio económico y no aporto nada? Perfectísimo. ¿Por qué? Porque yo, a lo mejor, hablando desde el punto de vista que yo fuera el desarrollador, yo estoy haciendo un software libre. Yo hago un software libre, yo estoy haciendo un software libre. Cobrando o no por ello, porque aquí estamos obviando que a lo mejor me estoy ganando la vida por ello, por desarrollarlo, liberarlo y que se aproveche la empresa que me ha contratado o la gente que me ha contratado. Si tú vienes mañana, es que esto es perdón, pero esta discusión es muy de los años 90, ¿vale? O sea, esto es muy de los años 90 cuando la gente discutía de, hostias, pero Linux o el software libre lo metes en un CD y ganas dinero con el CD y Linus Torvalds no ve nada. Mira, Linus Torvalds no ve nada de ese CD porque Linus Torvalds no va a hacer una distribución, la va a grabar en un CD y la va a vender. Igual que los de Debian, tú puedes, si quieres, coger la distribución Debian de Linux y grabarla en un CD y venderla. Es muy de los 90, como digo, por el típico ejemplo, pero vamos a hablar de eso que acabas de decir, vender las cosas, ¿no? Ganar dinero con ello. Yo no puedo estar en todos sitios como desarrollador. Tú, si tienes un ámbito de explotación del software y tiene cabida mi software libre ahí y simplemente lo usas y te aprovechas de ello, pues bueno, pues es lo que hay. Y esto ocurrirá con la MIT, ocurrirá con la GPL y ocurrirá con todas las licencias de open source. Absoluta y completamente todas. Ahora, así que no es un tema de liberal, de ser más liberal o menos liberal. El tema es que si no lo modificas en el software libre o no lo incluyes dentro de un software más grande, no tienes por qué hacerlo. ¿Vale? Entonces, tú gánate la vida como quieras. Si yo no puedo, es decir, yo que me voy a preocupar de tu mercado, a mí me da igual, yo estoy haciendo este software y yo cobro por el software. Ojo, que era Rafa, pero hay gente que no cobra. Bueno, pues hay gente que no cobra, será por sus motivos. Es decir, el primero de todos es que a lo mejor no se ha planteado una estrategia económico-empresarial alrededor de su proyecto. Y dos, porque a lo mejor está haciendo por amor al arte y se la suda que, es más, a lo mejor es ilusión que hay muchas empresas que lo utilicen, ¿sabes? Entonces, la libertad no pasa porque yo haga algo y a ti te obligue a dar algo a cambio. Son las normas de convivencia, vuelvo a decir. Y la libertad cero es usarlo para lo que tú quieras, distribuirlo, estudiarlo, ¿sabes? Lo único que se pide en el software libre es, si lo vas a modificar y te aprovechas de mis cambios y haces alguna cosa más, simplemente libera el código. Si lo vas a usar tal cual, pues sin más. Y ya está. Y la MIT, 3/4 de lo mismo. La MIT incluso permitiría todavía más, que es ni siquiera decir a nadie, simplemente ponerlo en algún sitio el copyright de la persona que ha hecho eso. Y ya está.
y se acabó. Y no tiene que dar ningún cambio ni nada. Y esto lo hemos visto en un montón de software enorme, de empresas enormes que se aprovechan del software hecho en MIT. Así que, bueno, lo dicho, sí. Y por cerrar el tema por mi parte, o bueno, por dejar un poco más claro mi posición, si hay alguien que utiliza un software libre y se aprovecha económicamente, está bien hecho. Es que es para eso tener software libre. Generas un nuevo mercado, generas puntos de interés que no existían y hay otra cosa. La persona que desarrolla el software da a conocer su software en otros días. Si por algún motivo dijera, pues me enfado y no respiro y no hiciera más evoluciones de ese software, la empresa que se está aprovechando y que no recibe actualizaciones y todo, pues a lo mejor tendría que tomar acción o no, porque a lo mejor, vuelvo a decir, la persona está súper contenta si no cobra o lo que sea. Así que no le veo mucho sentido a hablar de libertad o no, en el hecho de usarlo o no. Eso. Perfecto, pues si quiere aportar algo, que hemos estado hablando Rafa y yo demasiado tiempo y no nos ha aportado nada, y seguro que tiene algo más que decir. Sí, una disculpa por esa pequeña interrupción. Bueno, hay algo que conviene recordar y al parecer se olvida con cierta frecuencia en este ámbito, que las licencias conocidas como MIT, que la BSD, incluso en cierto sentido la misma Apache, en primer lugar, al menos la MIT originalmente se creó para el sistema de ventanas X creado en 1984 y no tardó en aparecer junto con este proyecto que nació en MIT, perdón. ¿Y qué sucede? La primer GPL fue aprobada en 1989, así que estamos tratando con una licencia que no solo es ligeramente más antigua que la GPL, sino que se gestó en una institución académica. Y en las instituciones académicas generalmente aplica lo mismo que en la comunidad científica. Son bastante permisivos al momento de anunciar o compartir alguna idea, precisamente porque se enriquecen de muchas otras opiniones y en cuyo caso lo único que le podría importar a estas personas es haber dejado el legado de su investigación, de su trabajo, y eso se aporta mediante la atribución. Eh, Volviendo un poco a esto, recordar también que en BSD se gestó en la Universidad de Berkeley de California, que es uno de los Unix puros. Una homóloga a esta fue el NSCA de la Universidad de Illinois, que donde un grupo de estudiantes revitalizó el servidor HTTP que tenían esa universidad por falta de mantenimiento. Y este fue el comienzo de la fundación de software Apache con ese servidor. ¿Qué sucede ahora? Que la fundación es muy exitosa, su software se utiliza en miles de lugares y a todo el mundo le sirve desde el servidor hasta Office, Maven, etcétera, pero es una organización dedicada al bien público. Como tal, su visión dicta que si van a realizar algo para el bien público, no les parece correcto decirle a la gente qué hacer o cómo utilizar el software. Simplemente lo dejan a criterio de cada quien, pero a diferencia de las otras licencias permisivas, esta es un poco más completa y sofisticada. ¿En qué sentido? Que se debe reproducir el aviso de derechos de autor, las partes no modificadas deben conservar la misma licencia y cuida el aspecto de lo que son patentes. En este sentido, también conviene recordar que cuando se aprobó la GPL3 en 2007, lo hizo con las patentes por acuerdos comerciales en mente. Y el mismo Richard Stallman comentó que ese fue uno de los objetivos de la GPL3, ser compatible con la Apache 2.0. Y remitiéndome a lo que dijo el compañero Rafael, en sí no tiene mucho sentido discutir sobre qué es o no más libre, porque a fin de cuentas una licencia o la elección de una licencia obedece a fines estratégicos y esta estrategia puede
dictaminar con qué visión quieres desarrollar o formar parte de la comunidad, ya sea con el único requisito de la GPL de compartir por igual los cambios para que todos contribuyan y preservarlo por medio del copyleft, o dejar barra libre para que todos lo aprovechen según crean necesario, dando la respectiva atribución a quien lo creó. Eso sería todo en ese sentido. Lo que estaba diciendo Aidan, que ese punto de vista, mira que yo sé de dónde viene la MIT como la BSD y no me da cuenta que vienen de universidad. Y claro, y ese enfoque de universitario es primordial para entender ese tipo de licencia. Y Aidan, que ya continúas contigo. Una de las cosas, otro debate que también yo participo, leo o escucho o veo, es el miedo que le tienen la comunidad de Geneolino a que entre en la empresa. Me explico, o sea, y yo creo que ya el software libre y las licencias tienen ya los suficientes mecanismos de defensa, y por ahí va a ir la pregunta que te iba a hacer, Aidan, para, digamos, defenderse de los ataques al software libre. Porque yo me acuerdo cuando... Respondiendo a tu pregunta, sí y no. Vale. Para poder contestar esto de forma... ¿Me escuchas? Sí. Bueno, para contestar con esto de forma más precisa tenemos que remontarnos a la historia. Al principio de la informática moderna, tal cual la conocemos, o sea, finales de los 50, principios de los 60, el software en sí no era más que un mero complemento de la computadora. Así que los programadores simplemente incluían el código fuente y ya el usuario podía modificarlo y hacer lo que quisiera. No habían requisitos especiales. Pero ya finalizada la década, que empezó Unix, que comenzaron en los años 70 y en esos años vinieron empresas como IBM, Microsoft, incluso Apple, pues entre los empresarios comenzaron a ver un mercado en el software. Y esto despertó cierto malestar al ver cómo se aplicaban patentes, propiedad intelectual y un montón de restricciones que no solo no existían en ese entonces, sino que claramente desde la perspectiva de un desprogramador o un científico, pues lo entorpecían todo. Hasta que la gota que derramó el vaso llegó aquella vez que Stallman no pudo modificar la impresora precisamente porque les pedían cláusulas de confidencialidad y demás. Todo eso es lo que gestó el software libre. Así que ese rechazo que muchas comunidades tienen obedece a esa razón histórica y por eso se aferran tanto a los principios del software libre y el desarrollo comunitario. Pero ¿qué sucede? En el libro Software Libre para una sociedad libre, escrito por Richard Stallman, él mismo afirma que no es problema que las empresas se sumen al desarrollo de software libre, que se sumen a GNU Linux, porque una comunidad también puede estar conformada por empresas o una empresa también puede conformar una comunidad mediante desarrollo colaborativo. Pero ¿qué sucede? Stallman solo le pide a las empresas que si van a sumarse, que contribuyan realmente y no lo utilicen solo como un mercado que explotar, porque precisamente eso fue lo que lo estropeó todo tantos años atrás. Y hoy en día hemos visto cómo empresas que pasaban de ir en contra activamente del software libre y de código abierto se están sumando, entre ellas Microsoft con su eslogan amamos amamos el código abierto, amamos Linux. Algunos lo ven como una farsa, un complot, otros lo ven como un simple lavado de cara, pero a fin de cuentas se aplica lo que Darwin estableció en su principio. La especie más fuerte no es, la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que sabe adaptarse. Y el mundo industrial, y la industria cambió con esto. Hoy en día muchos ven la valía de los desarrollos libres y abiertos y saben que el modelo cerrado se ha vuelto insostenible o llegará un momento en que
por los motivos que seas, no tendrá futuro. Así que estas empresas se están sumando para estar en la última tendencia de la industria de desarrollo. Pero como dice el dicho, cría fama y échate a dormir. La confianza, si alguna vez la hubo, está rota. O por lo menos la gente sabe que el pasado puede definir el futuro y por eso se ven con desconfianza estas nuevas incorporaciones empresariales. Lo que inevitablemente me remite al caso Red Hat, porque antes, al principio, Red Hat era una empresa excepcional porque... Espera, Iván, no saques el tema rejas que después lo vamos a tratar un poquito al final. No me rompas en la escaleta. Que lo del Red Hat lo quiero tratar después al final. Yo lo que quería puntualizar es una cosa que yo entiendo que las empresas son muy diferentes a las comunidades. Tienen unos objetivos diferentes y evidentemente una empresa al final busca dinero porque tiene que mantenerse. O sea, la estructura que tiene una empresa no la tiene una comunidad. La estructura que tiene una empresa es más compleja, tiene una infraestructura, tiene que pagar unas nóminas, tiene una comunidad, no es necesario eso, no está, se puede cobrar, o sea, se puede pagar en una comunidad de determinadas personas, pero no va a tener esa estructura. Pero sí es verdad que desde hace bastantes años Linux se ha convertido en un mercado que genera mucho dinero. Y de hecho, de las grandes empresas, la única que no estaba metida, digamos, en el mercado de Linux, como está ahora, era Microsoft. Todas las grandes empresas, Google está en mercado con productos de Linux. O sea, es verdad que la confianza es evidentemente porque el objetivo es diferente una comunidad a una empresa, pero también hay que reconocer que el mercado y el dinero que genera Linux en el mercado empresarial es muy grande, con lo cual le interesa a muchas empresas, prácticamente a todas, si quieren estar a ese nivel, participar de una forma más o menos activa. Evidentemente hay excepciones, pero van a participar porque hay dinero y hay beneficios, evidentemente. Y yo siempre he dicho que le tiene un miedo, como cosas que yo he escuchado alguna vez, me acuerdo cuando Microsoft empezó a entrar en el mundo de Linux con Internet, con su explorador, sobre todo con VS Code, con Visual Studio Code, y la gente pensaba que es que iba a apoderarse del kernel de Linux, bueno, y sobre todo haciendo aportaciones al kernel, sobre todo creo que relacionado con su sistema de virtualización. Y lo curioso es que la gente tenía miedo a que iba a meterse en el kernel y que se iba a apoderar de él. Y claro, yo intentaba decir, pero bueno, ¿y cómo se va a apoderar Microsoft del kernel de Linux en el desarrollo del kernel? Porque por eso es la pregunta que quería enfocarla, porque yo creo que ninguna empresa se puede apoderar de un producto en software libre. Digamos que las licencias libres se defienden ahí. O sea, y es que no sé si es que por ignorancia de la gente de entender las licencias, pero ¿realmente una empresa se podría apoderar de algún software libre, Aidan? Es que eso es a lo que iba. Como bien dices, la GPL, Stallman vio lo que pasó antes e hizo la GPL y la fue actualizando conforme las estrategias comerciales evolucionaban. Su visión fue bastante profética y acertada, le reconozco eso. Y como tal, él mismo dice que ve el futuro con cierta preocupación, pero no hay nada de que alarmarse. Incluso el mismo Linus Torvalds dijo que licenciar Linux bajo GPL2 fue la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida. ¿Y qué sucede? 10 años atrás, la NSA lo buscó a él. Querían implementar puertas traseras en el desarrollo de Linux, pero por fortuna un pariente de él era experto en el área legal, así que buscaron asesoría para no caer en esa trampa, por muy insistente que fuera dicha organización. Volviendo al presente, solo puedo decir que si Microsoft no destruyó el software libre cuando tenía el mercado o la sartén del mercado por el mango en los 90s, mucho menos ahora que casi todo el mundo lo está apoyando. Y vamos a esto mismo. Es cierto,
todo el mundo se aprovechaba de proyectos permisivos. Sony y Nintendo lo hacen. Se apoyan en FreeBSD para la base tecnológica de sus videoconsolas. No devuelven nada. Pero, ¿qué sucede? Tenemos a Valve, que desarrolla SteamOS, que desarrolla Proton, pero la misma licencia hace que devuelvan estos cambios. Y en sí depende también del entendimiento que tenga la empresa del mercado en que se mete. Por ejemplo, Valve sabe que si va a trabajar en GNU Linux, tiene que aceptar los términos y condiciones que legalmente son tan válidos como cualquier cláusula o contrato que firme con alguna otra empresa. La misma Free Software Foundation tiene abogados y asesores legales para eso. Pero en el caso de Microsoft y otras empresas, se me ocurre el cangrejo, un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, porque es cierto, su actitud ha mejorado. Satya Nadella no es Bill Gates, no es Steve Ballmer, es más inteligente en ese sentido, pero hay viejas costumbres o técnicas de la Microsoft de antaño que no terminan no terminan de caducar, insisten en esas, pero al final todo cae por su propio peso. Sigue siendo una gran empresa, o sea, se va a comportar como una gran empresa. Ahora, yo Sí, siempre digo lo mismo. Yo prefiero tener la gran empresa que hay ahora que la gran empresa que había de Balmer, cuando estaba Balmer, que era prácticamente todo lo contrario. Entonces, aunque sea una gran empresa y va a tener comportamiento de gran empresa, bueno, mejor esta que la de Balmer. Bueno, Rafa, ¿algo que aportar a esto? Sí, bueno, perdona, quería aportar un par de cosillas. Lo primero de todo es, hablando de kernel, que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Como que no sé quién te diría que hay gente que se piensa que, o se pensaba que Microsoft iba a apoderarse del kernel de Linux. Sí, esa frase fue textual, Rafa, esa frase fue textual. Pues, a ver, si conoces la licencia, ¿vale? Sabes que eso no es posible. Lo que pasa es que Microsoft y otras grandes empresas han hecho una estrategia, bueno, esta de hecho es puramente Microsoft, lleva una estrategia que se llama las 3 Es. Embrace, Extend and Extinguish. Es decir, lo abrazamos, lo adaptamos, lo extendemos, es decir, oye, mira, lo estamos usando, que somos los más top de esto, y luego lo matan. ¿Y qué es lo que está pasando con Linux y en Microsoft? Pues que Microsoft lo que está haciendo es, en lugar de usa Linux, te está diciendo, no uses Linux. Nosotros somos súper amantes de Linux. Embrace. Y luego, lo vamos a extender, no te preocupes, no lo uses, sino que en Windows tendrás WSL, que son Windows Services for Linux, o bueno, como se diga las siglas, ahora no me acuerdo qué significa WSL, y que es ni más ni menos el núcleo de Linux con una línea de comandos y demás para que tú puedas utilizar cosas de Linux en Windows, sin necesidad de ir a Linux. Y también tiene otras cosas como, por ejemplo, línea de comandos de Ubuntu, que la puedes instalar por la tienda virtual y cosas por el estilo de Microsoft. Así que yo entiendo que haya gente que tenga miedo de Microsoft, porque dentro de poco debería venir la otra E, que es lo que deberían querer, imponer su propio sistema, que en breve su sistema operativo funcionará entero en la nube, ya no tendrás ni siquiera un sistema operativo en tu ordenador, o como mínimo será mínimo y tú trabajarás todo en la nube, y lo que quieren es que te olvides de que existe un sistema operativo que puede llegar a te puedes llegar a tener en tu ordenador y puede darte esa funcionalidad que no vas a tener con el Microsoft, porque todo va a estar en la nube. Entonces, pero una cosa, Rafa, una puntualización. Pero lo que tú dices, las típicas fases que tiene Microsoft y que las que se ponen de ejemplo, pero hay un pequeño matiz. El kernel de Linux también participa Google, también participa Facebook, también participa Red Hat, y todas las demás empresas no van a permitir que Microsoft tenga. No he hablado del kernel de Linux, he hablado de Linux en general. Sí, pero en Linux en general hay muchas más empresas que participan. Te respondo. Sí, hay muchas más empresas que participan. Pero igualmente, la gran mayoría de estas empresas, ¿vale? Primera cosa, estoy hablando de Microsoft. El objetivo final de Microsoft es el Extinguish. Y el Extinguish no significa que vaya a desaparecer Linux.
El software libre solo desaparece cuando la última línea de código es borrada. Y no es posible, porque a la mínima que tú te haces un fork, tú tienes todo el código de Linux en tu ordenador. Así que nunca se podría llegar a extinguir, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, no me estoy refiriendo que vaya a desaparecer Linux. Estoy diciendo que Microsoft, la tendencia es extinguirlo lo mejor posible hasta que la gran mayoría de gente se olvide o deje de usarlo. Conozco mucha gente, por ejemplo, que no usa Linux porque tenía una máquina que le costó instalar, no usa Linux porque tenía una máquina que le costó instalar Ubuntu por el tema de las BIOS nuevas y todo esto, y como Microsoft instauró metió todo el WSL y todas estas cosas, pues dice, bueno, pues me quedo aquí. Y ya me quedo aquí. ¿Sabes? Es decir, y eso es lo que hace Microsoft. Eso es lo que consigue Microsoft con su arquitectura empresarial, que no solo es el sistema operativo, también es todos los pactos que lleva con las empresas de hardware y de drivers y de todo lo demás. Entonces, ¿no va a desaparecer Linux? Por supuesto que no. Pero sí que lo puede llegar a reducir y sí que puede llegar a hacer que pierda interés y sí que puede hacer que pueda muchas cosas. Y ya hemos pasado por estas. Lo bueno, como bien dices tú, es que en las empresas de software libre, yo lo que quería aportar también es que yo intento no usar, yo solo uso software libre o open source, multiplataforma y que esté hecho por una comunidad. Donde el concepto de comunidad no me refiero a un conjunto de hippies dando vueltas alrededor de un juego, ¿sabes? Así todos, no. Me refiero a un conjunto de personas que cobran o no, pues algo que cobran o no cobran por hacer el software, y de empresas que también colaboran. Para mí, el mundo empresarial tiene que existir, pero tiene que existir como parte de esa convivencia y de esa comunidad. Es decir, yo no quiero software hecho por una única empresa, por muy open source y libre que sea. Yo no quiero eso. Ojo, que por defecto, si hay una empresa que lo hace y la única alternativa que hay en el mundo y la única cosa que hay es esa y encima es libre, pero lleva una empresa, pues mira, ¿sabes? Doy mi brazo a torcer, no pasa nada, es lo que hay. Pero ojalá en lugar de una empresa fuera varias empresas, varias personas, es decir, que sea un conglomerado, no que sea una única empresa monopolística, que si el día de mañana desaparece, retomar por parte de una comunidad ese software va a costar mucho. Entonces, antes has dicho, porque tu pregunta iba sobre el odio de la comunidad, que hemos dado muchas vueltas, pero la idea era el odio de la comunidad o el odio del software libre hacia las empresas. Yo creo bueno, más que eso, Rafa, el miedo, más que el odio, no, el miedo. Pues el miedo lleva al odio y aquí empezamos con Star Wars. Ya. Pues la cosa está que, sí, pues el miedo, da igual. Yo no tengo miedo a las empresas, tengo miedo a una empresa que lleve todo mi software. O sea, lo que tenemos miedo es que realmente una empresa se haga con el control y decida. Porque cuando una empresa decide, por muy abierto que sea el software, cuando ya llevas ciertas dinámicas, vuelvo a decir, es muy difícil llevar un relevo si ocurre algo. Sin embargo, cuando hay unas dinámicas comunitarias, insisto una vez más, donde pueden haber personas que cobren o no por hacer el software y empresas que contribuyan de una manera u otra al software, hay que hay una empresa que lo usa, bueno, el resto que contribuyan o lo que sea, eso es lo que yo quiero. Ahí no tengo ningún problema en que entren las empresas, incluida Microsoft. El problema con Microsoft, en este caso, que hablando del kernel, hablando del sistema y hablando de todo esto, es que Microsoft tiene unas tendencias. Que luego dirás, no dejarán Google. Bueno, Google, pues sabéis que está haciendo su propio sistema operativo llamado Fuchsia, con la intención de sustituir a Android y seguramente a Linux en muchos ambientes, como por ejemplo los Chromebooks, y vete tú sabes en sus servidores, pero sobre todo en los dispositivos de usuario, que son los dispositivos móviles como tabletas, teléfonos móviles y los portátiles Chromebook. Entonces, Google ya se está quitando de en medio cómo puede Linux. ¿Por qué? Porque quieren el control y quieren ser esa empresa bien queda de decir, he hecho un sistema open source, porque a día de hoy creo que muy poco, o sea, a día de hoy yo creo que un nuevo sistema operativo privativo, yo creo que ya no cuela. Entonces, Google está haciendo su propio sistema operativo open source que es tan al estilo empresa cerrada que no tiene casi contribución. Es decir, lo están llevando de puertas para adentro. Hay un repositorio que se va actualizando
un poquito, sí que hay gente que contribuye además, sobre todo gente que está en doctorado y cosas así y demás, pero es un sistema tan privativo, aunque sea open source, que, que no lo habéis visto ninguno de vosotros. Y de repente un día aparecerá como una sorpresa. Y eso es lo que quieren las empresas, que llevar los productos a sí mismos para controlarlos totalmente. Y eso, vuelvo a decir, creo que es lo que debemos luchar. Que no haya una única empresa que lo controle todo o que controle todo de algo. Me explico, que controle todo del sistema operativo, todo de los sistemas de email, todo de lo que sea. Tenemos que conseguir que las empresas colaboren entre sí, que colaboren con comunidades y que no esté una empresa a cargo de todo. Y yo creo que ahí es donde radica el miedo de mucha gente. Hay otros medios irracionales, como que van a robar el software libre o van a robar lo que sea, o Microsoft va a destruir o lo que sea, no lo sé, pero yo creo que realmente el miedo debería ir más por ese lado. Pero una duda que tengo yo, aunque nos vamos a alejar un poquito de la licencia, aunque está relacionado, es que evidentemente hay que tener cierto control sobre esa empresa y evidentemente esa empresa, no sé cómo es la palabra adecuada, forzarla, no sé si es la palabra adecuada, a colaborar con comunidades. Pero yo cada vez van pasando los años, yo llevo el Linux desde el finales de los 90 y evidentemente la comunidad de Linux ha aumentado en tamaño, o sea, hay bastante más gente usando Linux, pero yo personalmente cada vez veo menos gente colaborar con las comunidades de Linux. Y cada vez te ves gente mucho más mayor, que son las comunidades, que son los que desarrollan, y no te ves relevo. O sea, yo creo que si tú tienes ese miedo o ese odio hacia las empresas que tengan, que se apoderen o que sean la única y quieres que las comunidades tengan o no pierdan poder, lo primero que habría que hacer es fomentar la participación. Y creo que cada vez se participa menos. Yo hace poco estuve en la Academy, que fue en Málaga, para quien no sepa lo que es la Academy, es un certamen de KDE, que es un escritorio de Linux, y había 4 gatos. Y la mayoría eran gente de bastante de 30 y 40 años. No se veía gente joven. Entonces, si tanto miedo en la comunidad, es que efectivamente es que no participan. No hay participación. Y bueno, y ya desarrollo ni te cuento, porque eso requiere un nivel técnico que no todo el mundo está permitido. Entonces, no sé si es que también hay que fomentar cada vez más que, oye, no es que solo uses Linux, no, participa en la comunidad de Linux. Y eso cada vez se ve menos. Entonces, si cada vez los que participan más en Linux son las empresas y cada vez participan menos en la comunidad porque hay cada vez menos gente en la comunidad, y de hecho es algo bastante habitual que tú ves los desarrollos grandes de software libre y, por ejemplo, de Audacity, de Gin, y son un grupo de 3 o 4 personas como mucho. ¿Qué pasa cuando esas 3 o 4 personas se vayan? ¿Quién lo va a seguir desarrollando ese software libre? En cambio, por otro lado, te encuentras empresas que cada vez pagan a desarrolladores para que hagan ese trabajo, pero son empresas, no son la comunidad. No sé si me explico. Claro. Sí, pero es que tú estás mirando como si fuera una empresa benevolente, que esa empresa es la que paga. Cuando realmente las comunidades, vuelvo a decir, de software, hay muchas empresas que pagan por su desarrollo. Sí. Pero lo que decir es que eso es lo deseable, que muchas empresas estén haciéndolo, no solo uno. Entonces. ¿Pero no sería deseable que la comunidad también apoyara? O sea, por ejemplo, tú lo sabes. Es que también, el concepto, ¿qué significa comunidad? Sí, un momento, te voy a explicar, te voy a poner una diferencia, Rafa, y además tú lo tienes que saber. Las comunidades de desarrolladores, muchos de los lenguajes de programación, framework, muchos de ellos son mantenidos por gente. O sea, hay determinados frameworks, que a lo mejor hay una persona o 2 que lo desarrolla. Hay, es verdad, que otros frameworks lo desarrollan empresas, que todos son software libre, porque los lenguajes de programación, creo que casi la gran mayoría son software libre. Y aquí participan mucho más digamos, la gente más que las comunidades. De hecho, hay frameworks que por Patreon o por lo que sea son mantenidos. Y ese concepto yo no lo veo trasladado en el software libre.
Veo mucha gente que a lo mejor alguna empresa lo tiene en nómina para que, por ejemplo, en KDE hay varios desarrolladores de KDE que están pagados por empresas. Y yo hablé con uno y el presupuesto, por ejemplo, de KDE es ridículo. La última vez que me dijeron eran 300.000 euros anual. Creo que fue en el 2020 el presupuesto que me enseñaron, 300.000 euros. 300.000 euros anual para mantener toda la estructura y todo el desarrollo de KDE no es nada. O sea, no sé si me explico ese miedo. Dime. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Porque es que... También el interés, vamos a ver una cosa. Yo como profesor llevo 20 años dando clases, llevo usando Linux desde los finales de los 90, ¿vale? También por decir fechas, porque como tú me lo has dicho, pues yo también lo digo, ¿vale? Es decir, yo llevo en todo esto bastante tiempo. Y yo lo que veo es una desidia general de estudiantes, de profesionales y demás por vivir. Un individualismo que te cagas. Exacto. No es un tema de las comunidades, no es un tema de que el software libre, es un tema generalizado de nuestra sociedad. Y yo veo alumnos, yo doy clases en videojuegos y en ciberseguridad y en videojuegos que tendrían que estar ahí por vocación. Muchos de ellos están dejándose morir en el sentido de, bueno, estoy aquí como podría estar en la calle pegando una pata a una piedra y no te escuchan porque les da igual todo. Es así y la gente que esté muy activa seguramente lo esté escuchando, a lo mejor no escucha a alguien más joven o lo que sea. Esa gente, ¿vale? Pues a lo mejor está haciendo otras cosas y no puedes llegar a todo el mundo. Entonces es algo generalizado y es algo social y es algo que también las dinámicas sociales, debido a lo que usamos cada día, mira, el otro día en directo tengo un espectador que me preguntaba, que es joven, que me preguntaba sobre el software libre, lleva unos años programando y claro, me preguntaba sobre software libre, ¿qué es esto de software libre? ¿Qué es esto de gratis? Y dices, ¿pero quién te ha enseñado esto? ¿Sabes? ¿Quién te ha enseñado que software libre es gratis? Bueno, lo que he oído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las comunidades son las que son y son el tamaño que son. Y luego está toda la sociedad que habla, que está cansada de las rutinas diarias, que está cansada de cualquier cosa y no hay dinámicas de colaboración. Entonces, que yo digo, las empresas forman parte de la comunidad. Si las empresas pagan por ello, genial. Si KDE tiene $300.000, si KDE tiene $300.000 solo, que no me parece del todo mal, pero sí que es verdad que no es mucho. Si tiene $300.000, quizá deberían replantearse ciertas cosas. Digo que deberían replantearse su estrategia comercial si realmente quieren más dinero, porque a lo mejor están súper contentos con $300.000. Hay comunidades como por ejemplo la de GIMP. La de GIMP es una comunidad bastante cerradita, o sea, es decir, van a la suya, tienen un proyecto y van a la suya y es complicado entrar. Y Blender, hasta la versión antes de la 2.8, era muy complicado entrar, era bastante cerrado todo. Entonces, es que hay tantas comunidades como culos casi, ¿vale? Si tú podías crearte ahora tu propia comunidad con tus propias normas y has de entrar ahí. Y además, vuelvo a decir, es que es en general, la gente no tiene ganas de nada. Háblales de software libre. Yo hace 10 años, hablaba, bueno, no, 10 años no, porque 12 años hablaba en mis clases de software libre, porque yo enseño Linux como sistema operativo, yo doy clases de sistemas operativos y ciclos formativos de grado superior. Enseñaba Linux y les hablaba de software libre y estaban flipando y querían saber más. Cuando hacían el clic de entender que no es software gratis, sino que es increíble y es el modelo de negocio y el modelo de comunidad y el modelo de compartir y conlleva más cosas, no solo es software, también tiene que ver con el arte, con todo, ¿vale? Con una forma de vivir incluso, flipaban y querían más. En los últimos años, cada vez menos les importa nada, pero no es por el software libre o Linux, es por todo en general. Y he adaptado el discurso y hay gente que me escucha, por supuesto, pero la gran mayoría no. Entonces, creo que esto de decir que el software libre o las comunidades deberían, o que es que se tendría que buscar y tal, es también obviar muchas cosas, es simplificarlo todo mucho y señalar con el dedo que a quien en parte tiene culpa, pero no la tiene toda. Entonces, creo que las comunidades de verdad hacen bastante muchas veces. De verdad también creo que hay muchas comunidades que son muy cerradas y hay comunidades, pues eso, que llegamos hasta donde llegamos, ¿sabes? Es decir,
Creo que el problema es más complejo, como simplemente decir que se está envejeciendo la comunidad y que deberíamos pensar todos en intentar ver cómo salimos de esta, porque la pospandemia, no solo la pospandemia, llevamos unos años de crisis que dificultan bastante todo en general, no solo el software libre. No, pero yo me refería a que muchas comunidades se quejan de la participación de empresas o usuarios de Linux. Entonces, claro. No, es que también estamos hablando de muchas comunidades, muchas tal. Yo hace años que cada vez menos eso lo escucho. Yo lo escucho habitualmente, Rafa. Yo participo en varias comunidades y lo escucho, del miedo de que las empresas participen, de que el miedo de que cada vez... Pero, vale, entonces, ¿qué tipo de participación? ¿Cómo van a participar? ¿Cómo van a tal? Es decir, ¿tienen miedo de que den dinero a las empresas? ¿Tienen dinero de que pongan ingenieros a las empresas? ¿Tienen dinero de qué tienen miedo? Sí, de eso que estás diciendo. De eso que está, porque se creen que aportando dinero va a controlar un desarrollo. Y yo digo, pues si tanto te molesta, pues haz contraparte como usuario, como comunidad. Eso es lo que yo... Hay otro punto a favor. Dime, Aidan. Sí, si me disculpen la interrupción, ese es otro punto a tratar y un asunto muy delicado, si me lo permiten. Sí, dime. Vaya, sucede lo siguiente. Por un lado, bueno, ¿quién ha escuchado el dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla? Supongo que ustedes dos lo conocen. Sí, claro. Por supuesto. Vaya, aquí tenemos lo siguiente. El software libre como movimiento surgió hace lo que ya son 40 años. El mundo cambió. ¿Y qué sucede? Esto me sabe un poco mal señalarlo tan tajantemente, pero las empresas se adaptaron a los desarrollos libres, a los desarrollos abiertos. Quien formó su otra fundación como Apache, pues sabía que tenía que ganárselos para subsistir y a la vez ser lo suficientemente necesaria para que nadie se pasara de listo. Y tenemos que la Fundación de Software Apache tiene muchos patrocinadores, su software es muy útil, pero nadie ha querido pasarse de listo con lo que ellos hacen, aunque se los permiten. ¿Y qué tenemos con la Free Software Foundation? Que para bien o mal, bueno, esto, mejor dicho, es cierto, han sido totalmente fieles a sus principios y eso es de agradecer porque si no, nada de esto hubiera valido la pena. Pero para bien o mal, su discurso ha sido el mismo desde hace 40 años. Es cierto, se han actualizado con todo el movimiento que hubo con la GPL3, que la AGPL3 para el software, el software proveído por servicios, crearon la iniciativa Defensa del Correo Electrónico con ayuda de GNUPG, que es su implementación de Pretty Good Privacy, pero es eso, el discurso es el mismo y lo que ustedes están diciendo es totalmente acertado eso, que la comunidad, los que estuvieron ahí, están envejeciendo y los nuevos que están viniendo, es como bien dice Rafael, están por su lado y no tienen ningún reparo en aplicar licencias permisivas porque o están tan ocupados que no quieren leer algo como la GPL y ponen una MIT o cuando mucho un Apache 2.0 o solo les importa que su trabajo llegue a todo el mundo. Porque veamos, por ejemplo, el repositorio de NPM, la licencia más popular es la Expat o MIT, como lo suelen decir. Pero ¿qué pasa? Hay gente que está aportando nuevo talento, que está haciendo nuevos proyectos, pero no tienen ese sentido de unidad, como dice Rafael. Y obviamente también está el hecho que no estuvieron ahí para ver cómo eran las cosas antes y saber cómo actuar. Porque lo que estaba diciendo José es muy acertado, pero la palabra no es forzar ni nada. No hay necesidad de forzar a nadie. Lo único que se necesita es poner la primera y quizás la única línea de defensa. Una licencia recíproca como la GPL y fomentar
el uso de esa licencia para según qué proyecto, porque hay otros en los que definitivamente o es demasiado pequeño o es tan común que no merece una licencia recíproca, pero otros que sí son tan valiosos no pueden tomarse tan a la ligera y usar licencias permisivas solo porque son la moda. Y esta es lo que estaba diciendo antes, mientras la FSF ha mantenido su discurso, las empresas se han adaptado, se han ido ganando a la gente, han ido formando a las comunidades y ya no necesitan molestarse en competir porque saben que la gente va a ir hacia donde están ellos, sé que tienen sartén por el mango y muy acertada la mención de Google. Google tiene los medios para evitar cualquier movimiento o paso en falso de Microsoft. Y hay algo muy curioso. Android tiene en su espacio de usuario la licencia Apache 2.0, sí, pero otros proyectos importantes como Chromium, Weeping, WebIMI, BP8, BP9 están bajo licencia BSD de 3 cláusulas. Es permisiva, sí, pero a diferencia de la MID o Apache 2.0, estas no permiten relicenciar. Permiten la modificación y distribución binaria, sí, pero la licencia es la misma. Y ese es otro punto que tienen a favor, que aún con una licencia permisiva no pierden el control, como sí podrían perderlo relativamente con una GPL. Pero lo que ustedes estaban, bueno, eso, lo que decían es muy acertado. Vamos, pero una cosa y una duda que tengo yo sobre la GPL. La GPL, lo principal es que si tú haces una modificación, digamos, tienes que dejarla también abierta para que, digamos, el desarrollo original la pueda utilizar. Pero realmente después, ¿no? No, de hecho, la GPL solo tiene la siguiente excepción, por así decirlo, que no es tan pronunciada como la excepción de GCC o AutoConf, pero si tú modificas un software para usarlo únicamente tú, puedes reservarte el derecho de compartir los cambios. No necesitas hacerlo porque lo estás usando solo tú. Ahora, si tú haces, por ejemplo, un derivado de un proyecto bajo GPL, lo modificas, entonces sí tienes que compartir esos cambios. Ojo, perdón, siempre y cuando no haya distribución te lo puedes quedar. Es decir, tú lo haces, lo que es en tu casa, no tienes que distribuir nada, ¿sabes? Es decir, tú puedes eso en un software libre totalmente, eso te lo quedas en tu casa, lo modificas y haz lo que te dé la gana en tu casa. Ahora, a la que cruce ese software por mail, por así decirlo, o lo que sea, la otra persona tiene todo el derecho a pedirte los cambios y el código fuente. Pero una duda sobre el código. ¿El código tiene que estar disponible en un repositorio? ¿O tú lo puedes simplemente, conforme lo vas pidiendo, tú se lo vas ofreciendo? ¿O tiene que estar en un sitio público? Vaya, volvemos a lo mismo. Si tú haces las modificaciones para ti mismo, no tienes que hacer nada. Si quieres lo puedes poner en tu cajón, si quieres lo puedes dejar en el editor donde escribiste el código, no importa. Pero si tú vas a contribuir o hacer un derivado, por ejemplo, GitHub te dice cuántos derivados hay. Y si tú vas a X derivado, te dice dónde está alojado, o sea, te apunta el repositorio de quien hizo los cambios. Y es ahí donde tienes que detallar todo lo que has hecho, todas las modificaciones. Sí, pero una duda que me surge a mí. Perdón, un momento. Dime, Rafa, coméntame. Te respondo que no hace falta que lo pongas en un sitio público. Es decir, tú imagínate, haces un software libre, pillas un software libre de terceros, lo modificas y tal, y lo distribuyes. No hace falta que ese código esté en un repositorio público. Ahora, si una sola persona te pide por el código, tú lo tienes que dárselo a esa persona, sea como sea, con un zip, con un email, enviándole archivo, lo que sea. La licencia obliga a que tienes que dar. Ojo, y los cambios, no tiene por qué dar las, 200 megas de código fuente que hay, tienes que dar los cambios para que la tercera persona pueda aplicar esos cambios al código fuente y reproducir lo que tú has hecho. Es decir, no hace falta que sea algo mantenido públicamente, con estructuras, documentación, no hace falta. Vale, entonces, si yo hago un for de un producto, o sea, de una herramienta que es GPL, y hago mis modificaciones, ¿el software ese original
¿cómo le aporto yo los cambios? O sea, ¿me tiene que pedir el desarrollador original, oye, mira, quiero que me den los cambios? ¿O cómo es esa comunicación? Porque eso es lo Vaya, que yo no aquí entiendo muy está. bien. Esto es lo que te estamos diciendo. Si tú, por ejemplo, haces un derivado de GCC Sí. y quieres hacer tus implementaciones o complementos de GCC y los usas solo para ti, estás total. No, lo Depende de ti. lo distribuyo. Vamos a poner el caso de que yo Bueno, lo distribuyo. Entonces, ¿cómo sabe el vaya, desarrollador original que yo he hecho una modificación si no tengo que dejarlo públicamente? es que ese es el punto. Si lo usas solo para ti, no tienes que hacer nada. Pues, depende de ti si lo compartes o si te lo guardas. Pero si, por ejemplo, eh, tomas un derivado de GCC y en tu página web enlazas a tu repositorio o algún servidor para que la gente lo descargue, tienes que dar reproducir el aviso de derechos de autor y saber que poner a disposición el código. Por ejemplo, tú puedes tener un servidor FTP. En una carpeta tienes el binario que has hecho y en otra tienes el código fuente, ya sea los archivos, el tarbal, lo que sea. Pero vamos a lo mismo, solo si lo distribuyes. Si no, entonces la licencia te exime de ello. Pero cuando lo distribuyes, ¿te refieres binario? O sea, si yo distribuyo solo los binarios, ¿o tengo obligación también de, si distribuyo los binarios, tengo que poner el código Si, fuente? si lo vas a distribuir hacia alguien más, puedes hacer la entrega solo en binario, pero tienes que facilitarle a la otra persona la obtención del código fuente con tus Vale, modificaciones. vale, perfecto. Dime, Rafa, quería decir algo. Sí, perdona, quería aportar. La idea es la típica, ¿no? Es decir, si yo pillo un software libre, lo modifico y lo publico como diciendo, mira, GIMP, por ejemplo, voy a pillar GIMP y pongo en mi web GIMP y que la gente se lo descargue, y GIMP mejorado, es decir, ¿cómo sabe el autor original que ha habido un cambio en eso, ¿no? Y que lo he hecho, y obviamente tiene que ser algo, digamos, obvio de alguna manera, o se tiene que llegar a estudiar. Si el cambio es tan sutil, tan tonto, que no hay ninguna diferencia entre el original y este, pues mira, ¿sabes qué te digo? Quédatelo. Tú imagínate que has arreglado un bug unilateralmente de GIMP y que tu versión de GIMP va muy bien y lo llamas GIMP igual y pones ahí el ejecutable de descargarse, que sería muy raro, ¿no? Por lo general, lo que acaba ocurriendo muchas veces es que acaban haciendo GIMP Improved, ¿sabes? Entonces dices, vale, los de GIMP dicen, ¿qué has mejorado? Danos el código fuente. Y ya está, y es así como se hace. Es decir, si vosotros veis que es un proyecto vuestro y lo distribuyen, ¿has hecho un cambio? ¿No? Pues chimpum, pues ya está. Es decir, y si lo has hecho, pues perfecto. Si es tan sutil, insisto, que ni se nota, pues sinceramente no le importa a nadie, ¿sabes? Muchas veces y ya está. Hay otro detalle. Sigue, Hay otro dale. detalle. Vaya. En sí, sé que esto puede sonar muy contradictorio, pero en sí el código fuente no importa tanto como parece. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Google desarrolló una base de datos no relacional llamada Bigtable que usó de forma interna. Como tal, no se la distribuyó a nadie más. Pero ¿qué pasa? Publicó la documentación de investigación y desarrollo y gracias a esa documentación, la Fundación Apache pudo crear Cassandra y, um, y quiero ver, Hadoop. Y aquí está lo otro. Si alguien se pasa de listo, toma algo, por ejemplo, bajo GPL, lo distribuye únicamente en forma binaria y se calla, eso tarde o temprano va a haber alguien que lo analice, ya sea decompilándolo con un depurador, o sea, con muchas técnicas para estudios de software donde pueden determinar si realmente esa persona lo creó o se pasó de listo con el trabajo de alguien más. Y eso pasó hace poco con el motor de ajedrez Stockfish, que por cierto está bajo licencia GPL3. Los responsables de este vieron cómo alguien más lo usaba y tras un estudio determinaron que francamente esta empresa estaba cometiendo fraude y violando la licencia.
Vamos a saltar al último tema que quería tratar, que digamos que es el melón más grande que vamos a abrir. Ya con Aidan ya he mantenido alguna conversación con esta sobre el tema de Red Hat. Me imagino, Rafa, que tú el tema de Red Hat lo habrás leído, escuchado y te habrás, me imagino, informado, ¿no? Y el tema de Red Hat, eso voy a ir contigo, Aidan, y después que aporte lo que quiera Rafa, es el típico ejemplo de algo que lees por internet, pero realmente es bastante más complejo y hay más cosas por debajo de lo que parece. Y que yo, por ejemplo, soy el ejemplo, yo creo que no sé ni la mitad de lo que hay detrás de Red Hat. En uno de ellos, el tema de las licencias. Porque, bueno, para quien no lo sepa, es que Red Hat, que tiene a través de CentOS, digamos, la versión, no se llama la comunitario, ¿no? Ahora me lo aclararéis. Y a través de esa de Red Hat hay algunos, digamos, clon, fork, como Alma Linux, Rocky Linux, bueno, también Oracle. Y ha habido un cambio. Digamos que estos Rocky Linux y Alma Linux tenían como una especie de clon del código fuente y ahora Red Hat ha cambiado la forma de distribuir el código fuente, lo va a seguir distribuyendo, pero de otra forma, y digamos que eso impide que haya un clon perfecto tanto de Alma Linux y Rocky Linux. Y a partir de ahí se ha liado bastante, muchos artículos, muchas quejas, muchas críticas. No sé, Saidan, si lo estoy explicando más o menos bien, porque es un tema de que hay un montón de cosas que yo desconozco, pero aquí lo que mucha gente habla es que, bueno, no se ha violado la GPL, sino aquí utilizan muchos adjetivos de que se ha estirado, se ha relajado, no sé, como un montón de... Pero realmente no se ha violado. ¿Se ha violado la GPL o no? Porque es una cosa que me resultaría rara teniendo Red Hat una serie de abogados, un buffet que la habrán asesorado. Más o menos, ¿cómo está el asunto, Aidan? En el mejor sentido de la palabra, lo has explicado tal cual está todo esto, totalmente revuelto. Y eso no es intrínsecamente malo porque todo es un caos en Internet, pero para poder contestar esto tenemos que remontarnos hace 20 años, por así decirlo. En 2003, antes de 2003, Red Hat tenía dos distribuciones. Red Hat Linux, de la cual, por cierto, derivó Mandrake, y posteriormente Red Hat Enterprise Linux, que es la que conocemos actualmente. Tras ser descontinuada Red Hat Linux, surgió el proyecto Fedora, que eventualmente pasó a establecer una relación mutuamente benéfica entre sus responsables y Red Hat. De este modo, el trabajo que esta comunidad hacía le ayudaba a Red Hat a ahorrar mucho dinero en cuanto a investigación, desarrollo, pruebas y demás para mejorar la calidad de su distribución, porque muy al principio tenía una calidad inferior a Debian. Es más, quizás ni tenía repositorios o por lo menos no tenía resolución de dependencias. Con el tiempo, más o menos en esa misma época que surgió Fedora, surgió CentOS, que como lo sabemos es un proyecto comunitario que proveía una compatibilidad binaria con Red Hat Enterprise Linux. Pero no tardó mucho, sino que hasta por eso de 2004 o 2005 su responsable dejó el proyecto a la deriva y la comunidad lo llevó adelante. Diría yo que unos 10 años después, en 2013 o 14, Red Hat apadrina el proyecto CentOS, precisamente para lo mismo que apadrinaron Fedora, una relación mutuamente benéfica, solo que en este caso el contexto era muy diferente. CentOS tenía la garantía de subsistir y a la vez Red Hat tenía un valioso aliado, una puerta de entrada para atraer nuevos clientes, porque muchos de los que eran usuarios de CentOS o no podían o no querían pagar por el servicio de Red Hat. Y quienes no querían, pues utilizaban CentOS, entre que se incluyen grandes empresas como la que entonces Facebook. Así que Red Hat empezó, como dicen, a mimar a CentOS, otorgarles ciertas facilidades para que así la gente se convenciera de su calidad
y a la vez tener un incentivo por el que valiera la pena contratar los servicios de Red Hat. Pero los años pasaron y IBM adquirió Red Hat, como sabemos, y lo que se había hecho en el camino pasó una historia similar a la que tuvimos con Sun Microsystems cuando fue adquirida por Oracle. Y todo lo que había hecho Red Hat, IBM lo gestionó de una forma un poco torpe. Al principio las promesas iniciales eran de independencia, pero resulta que Red Hat e IBM tenían una cultura y filosofía muy dispar. Así que CentOS fue transformado, todo se enfocó en CentOS Stream como un punto intermedio del desarrollo que estaba después de Fedora y antes de Red Hat Enterprise Linux. Se anunció una solución de planes gratuitos para desarrolladores independientes, lo cual ya estaba, pero se recalcó, y los nuevos, infraestructuras pequeñas para 16 equipos u organizaciones dedicadas al código abierto. Y tras eso fue que surgieron Alma Linux, Rocky Linux, que han tenido apoyos de otras como Amazon, Google, GitLab, etc. Y la polémica que nos sirve ahora es por los cambios en el repositorio Git de CentOS Stream que servían para reproducir un clon exacto de Red Hat Enterprise Linux. Pero, ¿qué pasa? Los paquetes retirados de este repositorio eran del tipo SRPM y según fuentes no se ha retirado código en sí, sino que eran scripts de configuración. Esto me remite a la utilidad de GNU autoconf y esta misma utilidad tiene una excepción a la GPL que permite a la persona que empaqueta el software, lo compila y demás, reservarse el derecho sobre ese script que generó autoconf. Y esto va ligado a una misma excepción a la GCC, que GCC puedes usarlo para compilar software, pero la licencia no es un requisito que si vas a usar GCC tienes que compilar tu software bajo GPL. No. Con autoconf más de lo mismo. El script podía estar tan disponible como no podía estar tan disponible y eso no violaba nada. Las críticas no se tardaron en pronunciarse, pero al mismo tiempo que las críticas comenzaron, Alma Linux anunció que todo estaba bien, que iban a buscar una alternativa y la encontraron con relativa prontitud. Más de lo mismo con Rocky Linux, que fue más allá y explícitamente dijo qué alternativa iba a usar para conseguir lo que necesitaban. Y eso nos remonta de nuevo al movimiento de Red Hat. En sí, Red Hat no cerró ningún código fuente. Se reservó unos cuantos scripts, sí, importantes también, pero estos cambios afectaban principalmente al repositorio de CentOS Stream y su portal, que para que si alguien quería o necesitaba acceder a todo eso, los scripts, el código fuente, debía estar registrado. Y como ya se ha dicho antes, no hace falta pagar para registrarse. En el caso, volviendo con Rocky, ellos fueron explícitos y dijeron que lo que necesitaban podían conseguirlo con un poco de trabajo adicional en el portal Universal Base Images, que prácticamente es una imagen contenedor de Red Hat Enterprise Linux y esto es algo similar a Docker. Además, Ubi es un servicio que tiene otras instancias públicas, así que ya se acudan al Ubi de Red Hat o no, esta gente tiene lo que necesita para trabajar, por tanto no se ha violado la GPL como tal, pero eso no cambia el hecho que la Software Freedom Conservancy ha visto el asunto con preocupación y están de acuerdo en que esto roza los límites, porque hay unas cláusulas de la GPL que estipulan que no se pueden disponer de restricciones adicionales. Solo que esta restricción... perdona, sí, continúa, Idam, que quería que había acabado. Solo que estas restricciones como tal no es que en sí sean unas restricciones, sino que son unas regulaciones que forman parte de una estrategia comercial. Pero eso no cambia el hecho que
aquí todo el mundo se está poniendo como el bueno y el malo, buscando culpables, buscando villanos y protagonistas. Red Hat también ha dicho que ellos dedican mucho tiempo a, al desarrollo, a las pruebas, controles de calidad, a mantenimiento por parches, ya sea de corrección de errores, vulnerabilidad, incluso en sistemas que fueron lanzados hace 10 años o fechas cercanas. Y es cierto, ese trabajo cuesta, pero tampoco se puede decir que Alma Linux y Rocky se han limitado a tomar eso y ganar dinero por ello. Aunque, aunque tiene un poco de verdad, porque si lo cuantificamos en proporción, el trabajo de Alma y Rocky es ligeramente menor o menos significativo que el que ya hace Red Hat. Pero claro, muchos están con la idea que ciertamente tiene bases, que tal vez Red Hat no violó la GPL, tal vez no se trata de eso, sino de romper la simbiosis que había entre esta y la comunidad, porque en sí como empresa Red Hat es bastante accesible. Caso contrario lo tenemos en Canonical, que es una empresa más pequeña, sí, pero tiene unas políticas un tanto agresivas en cuanto a derechos de autor, marcas registradas y nombres comerciales. En consecuencia, y más allá de AppArmor, un Complicated Firewall y pocas cosas, casi nadie quiere empaquetar lo que han hecho, como Snap, y en parte también pasó con Mir, con Ulster, cosa que no se veía con Red Hat, porque Red Hat hacía algo y si y se desligaba, y eso lo vemos con Flatpak, con Wayland, el mismo Pyware. Son proyectos System que ciertos son proyectos auspiciados, respaldados por Red Hat, pero en sí no es que estén tan cerrados, sino que cualquiera puede acceder a ellos. Prueba de ellos también lo tenemos en Cockpit o el mismo entorno GNOME. Pero es eso, la simbiosis se ha fragilizado o roto. Y ya se ha generado mucha incertidumbre de que a pesar de toda esa independencia, IBM puede decidir que Red Hat ya no va a operar como lo hacía antes. Y siendo su matriz, me temo, están en total potestad de hacerlo. Yo aquí, ahora te voy a pasar ahora puedes continuar tú, Rafa, que me imagino que tendrás que aportar cosas. Yo aquí hay cosas que, el debate que se ha surgido me ha dado mucho coraje porque es el típico debate de muy buenos y muy malos. Y creo que esto es todo más complejo. Aquí no hay ni muy buenos ni muy malos y como siempre, además, Irán ya me leyó cuando tuvimos este debate en otro sitio, de que Red Hat muy mala, muy mala, muy mala y Rocky Linux y Alma Linux muy buena, muy buena. Creo que eso es una simplificación. Yo hay una duda que tengo sobre todo, bueno, y otra cosa, también hubo, no sé, creo que no lo has comentado, Idan, que una de las quejas que había de la gente es que en su servicio de suscripción, en una de las cláusulas impedían la redistribución. No sé, yo es que no me he leído las normas de su servicio de suscripción. Bueno, tuve la página web, pero realmente era un lenguaje que no entendía. Y era una de las quejas que tenía la gente de que la GPL no puedes restringirlo y que su servicio de suscripción decía que si tú te apuntabas, aunque fuera gratis, no podías redistribuir todo el código que había ahí. No sé a qué se refiere. Eso tiene sus matices y, bueno, no es que yo sea un experto en abogado o asesor legal, pero ciertamente es un lenguaje que puede ser muy difícil de procesar, pero eso no es muy distante a lo que Red Hat ha hecho desde siempre. Red Hat se ha valido, o mejor dicho, se ha beneficiado del software libre y de código abierto tanto como ha contribuido, pero también no es menos cierto que en parte ha puesto un jardín cercado, y este jardín cercado se refiere a las mismas marcas comerciales y a los mismos nombres registrados y las mismas marcas comerciales. Sí. Vale. Bueno, cuando se le entrevistó a Eric cuando se le preguntó a Eric S. Raymond qué opinaba sobre eso,
fue bastante irónico y recalcó ese hecho que te acabo de decir y dijo, ahí está la belleza del asunto. Cierran su trabajo, pero al mismo tiempo la puerta está abierta para que contribuyan. Y estoy casi seguro que ese lenguaje de la restricción a la redistribución aplica precisamente en esa misma dirección de los nombres comerciales y las marcas registradas. Obviamente el código está ahí una vez pasas de su portal o adquieres algo de esto que dijo Rocky, de Ubi. Pero, Yo estuve leyendo la licencia de la no puedes. suscripción y la parte que yo leí no ponía en ningún momento nada de código fuente. O sea, lo que sí hacía mucho hincapié es que no se podía redistribuir marcas comerciales, logotipos, Sí, porque tenían... eso es lo mismo, es lo mismo. Entonces, no Y sé eso si también, me lo hubiera leído entera, habría algo que pondría código. Yo hasta ahí no llegué, porque también es que leer es una que, licencia es complejo. ese es eso mismo. Bueno, Como tal, dime. la restricción es de distribución precisamente por el uso, como ya te he dicho, de marcas comerciales y nombres registrados, nombres comerciales y marcas registradas, perdón. Pero, ¿qué pasa? Eso también se ve en otras licencias de software. Por ejemplo, ¿qué hace la misma GPL si no aplicar el copyleft? Que básicamente es invertir el copyright, o sea, usar los derechos de autor a favor de la misma comunidad. Lo hace también la Apache 2.0, que si bien es permisiva, no te permite utilizar nombres ni marcas. Y también se ve en la MPL 2.0, que es una licencia intermedia porque es recíproca como la GPL, pero flexible como la LGPL o la Apache, en el sentido de que puedes agregar partes no libres. Y en efecto es precisamente que Mozilla la diseñó en parte por eso, porque tú ves a Firefox, que es un navegador totalmente libre y abierto, pero aún así utiliza componentes como navegación segura de Google y otros servicios que claramente son cerrados. Y obviamente puedes desactivarlos fácilmente en los ajustes avanzados, pero volviendo con Red Hat, es esto. En sí no han cerrado el código porque después de 30 años no se van a arriesgar a cometer una tontería y violar una licencia que es reconocida y respetada por muchos. Solo se han puesto más estrictos en cuanto a la redistribución de su software, pero una vez te registras con ellos, pues solo aplican en términos legales, que las marcas y los nombres. Bueno, vamos a continuar, Rafa. Y ahora quiero que escuchas tu opinión, pero sobre todo me quiero que me resuelva una duda. Es, ¿la GPL qué código fuente obliga a publicar? Me refiero, porque lo que se queja Alma Linux y Rocket Linux es que el código que ellos necesitan no está disponible fácilmente. Pero si hay un código disponible, ellos dicen que a lo mejor que no Es que, están lo suficientemente actualizados, que no tienen los es que ese es parches de el punto. seguridad. Es que ese es el punto. Por ejemplo, vuelvo a los scripts. Si los scripts eran de autoconf, que no me sorprende porque con autoconf tú puedes cambiar parámetros de empaquetamiento, de compilación y demás. Así que el código que estaba en el repositorio de CentOS Stream era útil, pero no estaba tan, ¿cómo se llama? ¿Cómo te lo pongo de forma fácil? Tan fácil a No, lo mejor. no tenía los ajustes necesarios para Sí, sí, crear sí. un clon, un clon limpio, sino que es como si Red Hat Enterprise Linux Tienes el código, pero es no. como es como es como si Red Hat Enterprise Linux fuera el, el lanzamiento estable y lo que estaba en CentOS Stream el candidato de lanzamiento. Sí, O Aidan, sea, yo si hubieron utilicé, Aidan, mira, yo utilicé una comparación, digamos que Red Hat antes te proporcionaba los ingredientes y la receta. Y ahora lo que no te proporciona es la receta, solo te proporciona los ingredientes. No sé si eso es lo correcto. Sí, es una analogía válida, pero en sí no es que el acceso esté cerrado, sino está restringido y es a la parte de lo que usan para afinar ese código y, y hacer lo que es su distribución. En este caso, me remito, estoy casi seguro, son los scripts de autoconf.
O si no son de autoconf, son de algo similar, pero volvemos a lo Se mismo. supone que eran cosas de parámetros para facilitar la compilación. Pero bueno, a ver que Rafa, que usted es desarrollador, que nos comente si sabe más o menos exactamente lo que era. Dime, Rafa. Mira, vamos a ver, la licencia GPL no indica, de hecho, esto es una cosa bastante discutida, y Richard Stallman lo ha dicho muchas veces, la licencia GPL no te dice cómo tienes que distribuir el código, ni si tienes, ni siquiera si poner ciertas, no restricciones, porque es ciertos pasos intermedios. De hecho, Richard Stallman dice, es que podrías llegar a cobrar algo razonable por el código. Podrías llegar a hacerlo. ¿Vale? Cobrar algo razonable. ¿Qué significa algo razonable? Bueno, aquí llegamos a un pacto. Si tú me dices, mira, he hecho estos cambios, son 15 euros, pues es razonable, te los puedo dar. Pero si me dices, son 1.500, pues posiblemente llame a unos abogados para decirte, esta persona está restringiendo el acceso al código fuente y está poniendo barreras inalcanzables. ¿Vale? Entonces Red Hat no está poniendo exactamente un precio, que sí que también, porque está haciendo sistemas de suscripción y todo esto, sino que además lo que está haciendo es poner pasos intermedios. Es decir, que Red Hat, sí, tú tienes acceso al código, tienes acceso a todo, pero tendrás que pasar por unos procesos que antes no tenías que pasar. Y el problema de eso es que dificulta el automatismo que tienen algunas distribuciones para construirse o incluso para acceder a las cosas. Es más, nadie impide que Red Hat mañana lo vuelva a cambiar porque ha hecho una pequeña actualización y lo vuelvan a romper. El problema que está teniendo ahora las distribuciones o el mundo del código abierto con Red Hat es, bueno, pues que Red Hat es una empresa enorme y está haciendo cosas de empresas enormes. Que bueno, que Canónica es una empresa pequeña y hace cosas de empresas, y se cree que es una empresa enorme. Pero es otra historia, ¿vale? Entonces, ahora Red Hat lo que está haciendo es querer control. Que antes hablábamos del miedo a las empresas. Pues es que para no tener miedo a las empresas no nos lo ponen fácil, por otro lado, porque al final acaban haciendo estas cosas. Red Hat se ha vuelto, mira que Red Hat era una empresa monopolística de open source, pero monopolística en muchas cosas. Desde que la compró IBM se ha vuelto monopolística rara, porque está haciendo decisiones muy tontas, sinceramente. Bueno, pues dicho esto, vuelvo a decir, la GPL no indica que tengas que dar las cosas de manera directa. Y Red Hat se está aprovechando de esto, ¿para qué? Para ralentizar la competencia y para restringir el acceso y controlarlo lo máximo posible, sin restringirlo del todo, porque entonces sí que estaría violando la GPL totalmente. ¿Vale? No sé si he contestado un poco con esto a lo que tenías en mente. Sí, más o menos tenía la duda sobre todo de el código fuente lo tienen. Bueno, aparte que parece que lo van a conseguir desde otro sitio, de otro método, van a conseguir lo mismo. Exacto. Tú mientras lo puedas conseguir y tampoco te sea imposible, tú imagínate que te meten en un bucle infinito. Sí, está aquí y vas y no hay nada. No, está ya. Entonces, literalmente, llamas a los abogados de la Free Software Foundation y la Free Software Foundation inmediatamente pone una querella legal y acaba por saco. Porque la tienes de ganar. Y más con Red Hat. Por eso Red Hat no se quiere arriesgar. Es que Red Hat sabe que la Free Software Foundation tiene la de ganar. Red Hat ha ganado, creo que todos los juicios a los que ha ido con este tipo de cosas. Alguno habrá perdido, no lo sé, pero tiene que ganarla seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Que Red Hat no se va a poner ahora, como bien ha dicho Desaidan, no se va a poner ahora a violar la GPL porque sí. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, está haciendo cosas de empresa monopolística que por un lado te da y por el otro te lo quita o te lo esconde. Claro, es lo que yo comenté en algunos debates que tuve, que esto es las reglas del mercado empresarial, o sea, podría ser mejor, podría ser más bonito, pero la competencia en el mercado empresarial es muy dura. Y por mucho open source que sea, muchos caen en el lado de me interesa la competencia, pues ponerle todas las trabas que pueda. No tenemos que justificar y debemos luchar contra ellos, se tiene que denunciar, se tiene que no. De hecho, lo que tendría que hacer la gente es enviar Red Hat a la mierda. Lo que pasa es que también IBM juega con esto. Muchas empresas ya están atadas a Red Hat y no pueden de la noche a la mañana cambiar las cosas. Con lo cual, pues es lo de siempre. El monopolio o las técnicas empresariales están de mierda que hacen este tipo de empresas, ¿sabes? Y no deberíamos consentirlo, pero llega un punto en el que como solo dependes de una única empresa, pues acabas pasando por lo que decide esa empresa. Hombre, también te digo una cosa, Rafa. Alma y Rocky
también pasa cuando dependes solo y exclusivamente de otra empresa, tu producto. Bueno, Alma Linux sí tiene un producto, Rocky creo que es más libre, porque no olvidemos, Alma Linux está patrocinada por otra empresa que se llama Cloud Linux, y de hecho lo pone en su página web, que cuando yo lo vi me aluciné un poco, y tiene un patrocinio de $1 millón anual, solo de esa empresa. O sea, que tiene recursos, entre comillas. Rocky Linux creo que es del antiguo creador de CentOS y va un poquito más. De hecho, curiosamente, la única que no se ha quejado absolutamente nada es Oracle, que tiene también un derivado de Red Hat. Pero claro, es Oracle, se la suda. O sea, si tiene que aportar y poner más apoyo, y si tienen que hacer ellos las compilaciones, se las hacen ellos sin problema. O sea, ellos tienen recursos de sobra y le da igual las trabas que le ponga, que como si quiere cambiar mañana en vez de Red Hat a Debian. Ellos, pero claro, Alma Linux y Rocky Linux tienen más problemas de cambiar la infraestructura y la afecta muchísimo más. A mí de todo este debate hay una cosa que me da mucha tristeza, que ya lo he escuchado de varias personas, es que creo que no tiene culpa de nada, es el perjuicio que se está convirtiendo para Fedora. Que yo ya me estoy encontrando. Yo soy usuario de Fedora desde hace 20 años. Bueno, antes de que se llamara Fedora, cuando se llamaba Red Hat. Y me da mucha pena que la gente esté confundiendo un poco Fedora con lo que hace Red Hat. Que sí, que Red Hat apoya, patrocina, no sé hasta qué nivel, pero Fedora es algo comunitario, entre comillas. Bueno, entre comillas no, es comunitario. Y ya me he encontrado del típico esto de boicot a Fedora, yo dejo de utilizar Fedora. Yo creo que Fedora aquí no pinta nada. O sea, de hecho, si perdiera el apoyo de Red Hat, Fedora continuaría con más problemas, pero continuaría igual. Y me parece un poco triste que afecte esto a Fedora, que ya de por sí Fedora tiene muy mala fama de siempre. Y es verdad, y por desgracia, perdona, es que por desgracia cae Red Hat y cae Fedora. Eso es el verdadero problema, ¿sabes? Entonces, ¿Cómo? Perdón, es que te he escuchado, entrecortado. No pasa nada. Que sí que es verdad que si cae Red Hat, cae Fedora. ¿Sabes? No es lo mismo que si cae Ubuntu, cae Debian, porque no va a caer Debian, que Debian es independiente, Ubuntu vino después y Debian sigue existiendo, existe Ubuntu, existe Ubuntu. Pero Fedora no existe sin Red Hat. Por mucho que lo podamos discutir y tal, se vería tremendamente afectada. Sí, eso sí es verdad. Tienes razón. Pero yo no creo que caería. Yo creo que continuaría. Bueno, o sea, es que esos son puntos. O sea, yo he visto muchas distribuciones, hasta el creador irse, y se ha continuado con muchas dificultades, pero se ha continuado. Yo sé que hay una comunidad potente. Perdón. Dime. Y también muchas enormes las hemos visto caer. Sí, por supuesto, que evidentemente es muy importante para Fedora. Yo solo digo que yo creo que caería, no significa que vaya a caer, tú dices que no, aquí sí que es un tema de opiniones, porque no sabemos cómo va. No, por supuesto. Pero lo que sí que te digo es que se vería resentida. Y también hay otra cosa. Sí que es verdad lo que dices tú, no veo sentido alguno ningún tipo de boicot a Red Hat. De hecho, a Fedora. Yo creo que lo que debería ocurrir es que realmente esas otras distribuciones deberían empezarse a basarse más en Fedora que en Red Hat. Supongo yo que, claro, se basan en Red Hat por todas las herramientas empresariales que tienen acopladas, que tiene Red Hat que no tiene Fedora. Pero bueno, sea como sea, Red Hat haciendo cosas de empresa enorme. De empresa, ¿de qué es el problema? Y ese es otro punto que quisiera tratar. Fue lo que... ¿Me escuchan? Sí, continúa. Fue lo que dije hace un momento, recapitulando. Cuando fue lo de CentOS, la gestión fue bastante torpe. Recortaron CentOS para que la única vía para ellos fuera Red Hat Enterprise Linux. Pero ¿qué pasa? El proceso fue hecho totalmente al revés. Si hubieran anunciado primero que Red Hat iba a tener planes gratuitos de su distribución y con antelación que CentOS iba a convertirse en uno más de la fase de desarrollo, quizás el asunto no hubiera sido tan mal recibido como lo fue. Pero sucedió lo contrario. Y las críticas y señalamientos de culpa nos han hecho esperar hacia IBM. Es más, hay mucha gente que... Perdona, Aidan,
le echáis demasiada culpa a IBM y creo que esto es una decisión más de Red Hat de lo que piensa la gente. Es que es lo que quiero decir. Es lo que quiero decir. Al principio, antes de que esto ocurriera, habían declaraciones de directivos de Red Hat diciendo que, bueno, preferimos que usen CentOS a que usen algo de la competencia. Pero este es el punto. Dicen que las coincidencias no existen y definitivamente no existen. Así que tenemos una de dos. O IBM no sabe cómo actuar en este mercado, porque literalmente la única relación positiva que se tiene con esta empresa es que sus equipos, antes de que le vendiera todo lo de consumo general a Lenovo, no causaban ningún problema con GNU Linux. Esa es la única relación positiva. Y también está la otra posible cara de la moneda, que en Red Hat sabían que todo se iba a dirigir, bueno, toda la mayoría de críticas se iban a dirigir hacia IBM, que entró a arruinarla. Pero, ¿qué tal si estaban esperando esto para salir lo más limpios posibles? Pero volvemos a lo mismo. La gestión del asunto fue totalmente torpe. Yo es que creo que aquí te voy a dar mi opinión. O sea, cuando, digamos, entre comillas, el Red Hat integró a CentOS, había otros clones de CentOS. Lo que pasa es que eran clones también Scientific Linux. El Whiteboard Linux, creo, Scientific, que todavía sigue la distribución del CERN. No, esa continúa, el CERN creo. tenía la suya. No, las continuaron por usar CentOS. Que no, ya no existe pero Scientific. No, a menos que yo sepa, lo último que supe no, pero no me sorprendería si se mudaran ya sea algún derivado de Red Hat directamente por algún plan gratuito o retomar lo de Scientific, que lo veo muy poco probable. De todas formas, había otra más que era al principio CentOS, cuando yo, digamos, surgió CentOS, estaba CentOS y Whiteboard Linux, que era otra. Whiteboard Linux creo que ya no existe. Y lo único Nunca que hizo escuché de eso. Sí, había una. Yo de hecho, una época la tuve instalada. Whiteboard Linux, sí, creo que se llama así. Otra que supe, pero no ha tenido mucha repercusión, es Eurolinux. Sí, exacto. Bueno, pero la más famosa era CentOS. Entonces, digamos que integró con diferencia la más famosa. ¿Qué pasó? Sí. Que surgieron otros clones. Ahora, Alma Linux y Rocky Linux no los puedes integrar porque ya tienes tú el tuyo propio. Que si no existiera CentOS, ya te digo yo que a Rocky o Alma hubiera hecho lo mismo que hizo en el pasado con CentOS. Y entonces por eso creo que lo que está poniendo, como no puede integrarla, o sea, no puede, entre comillas, comprarla, digamos, porque no puede porque ya tiene una propia, es CentOS, yo creo que lo que está haciendo básicamente es competencia, o sea, limitar la competencia al máximo. Que la gente se queje de que hace eso, y yo siempre digo una cosa, es que es una empresa. Es otro ejemplo que quisiera extrapolar a otra situación no muy diferente, pero definitivamente mucho menos dramática. La anterior disputa entre Mint y Ubuntu por Snap. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido común sabe cómo es Canonical. Y en Mint deberían esperar que esta tome decisiones cuestionables. Pero, ¿qué sucede? Cuando Canonical decidió que iba a mantener Chromium únicamente como Snap, el líder de Mint no dudó en ir a quejarse a su blog, a escribir la triste historia, y después de un montón de hacerse de rogar, hicieron lo que tenían que hacer desde un principio, que era compilar Chromium ellos mismos, si no lo querían en Snap. Pero ¿qué sucedió? System 76, ¿sí? La desarrolladora de PopOS ya lo había hecho tranquilamente, sin armar drama. Y esto es a lo que vamos. Red Hat puede hacer todos los cambios que quieran en su producto, porque a fin de cuentas lo que están manejando es sus términos y condiciones de servicio, más no los de la GPL. Y en Internet se puede hacer un montón de caos, pero aún con lo deliberado que fue la postura de Rocky al respecto,
prácticamente los afectados, si realmente los hubo, buscaron y encontraron tranquilamente una solución. La gente es la que ha estado haciendo ruido en Internet. Por supuesto que hay otros con opiniones totalmente que tienen una base muy sólida, como esto que te estaba diciendo. Tal vez no violó la GPL, pero sí rompió o comprometió la simbiosis que había entre empresa y comunidad, y es eso lo que no les ha parecido. Ya, bueno, también te digo una cosa, que todos los que se han quejado, que yo he visto mucho en Telegram, la mayoría no son usuarios ni de Rocky Linux ni de Alma Linux posiblemente, porque digamos son dos distribuciones enfocadas a un perfil que no es la típica distribución que tenemos nosotros en nuestra casa, que habrá gente que la tenga instalada, que no, pero lo normal es que sean distros utilizadas por empresas, digamos. Bueno, viendo ya el tiempo que ya llevamos, por último, si no importa, a los dos os importaría que le diese paso si alguno de los que están oyendo quieren hacer alguna pregunta, tanto como Jorge, Francisco, Tano, Paco. Si queréis hacer alguna pregunta, recordad que tenéis la opción de levantar la mano, y cualquier duda que tengáis o alguna pregunta que hagáis, pues me esperaré 10 segundos o 20 segundos, y si no, pues voy a dar ya, digamos, la fase ya final de despedida. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Pues nada. Rafa, ¿quieres aportar una última cosa ya para antes de finalizar? No, sinceramente ya se ha dicho bastante. Aparte, yo no soy usuario de Red Hat desde muchísimos años. O sea, desde la Mandrake, obviamente, derivada de Red Hat y luego utilizando Red Hat en sí misma y luego utilizando Fedora más años, pero al final me pasé de día. Y finalmente Ubuntu. Actualmente estoy utilizando Ubuntu, pero posiblemente me pase a otra distribución porque no me está gustando mucho. Ubuntu 22.04 no me está gustando. Entonces, dicho esto, pues sí, nada. para que se termine, voy a tener muy malísimo. Vale. Que, sí. Pues ya que estoy contigo, Rafa, pues ¿dónde te podemos localizar, Rafa? Pues mira, todas mis redes sociales son @RafaLagún, como Laguna en inglés, Lagún, Rafa Lagún, todo junto. Y bueno, pues sobre todo en Twitch cada día estoy a partir de las 12 de la mañana, hora peninsular española, hasta las 5 o 6, y aparte en YouTube, que me dedico a hacer contenido pues relacionado con el cacharreo, el software libre. Estos días voy a subir unos cuantos vídeos nuevos, y en un nuevo canal que se llama Todo Godot, todo así, todo junto, Todo Godot, y ahí subiré cursos, pues bueno, más que cursos, tutoriales de desarrollo de videojuegos y demás, porque más adelante en Udemy subiré cursos de desarrollo de videojuegos con Godot. Y en tu caso, Aidan, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, no sé. Ya. Sí. Bueno, fallece. Bueno, en sí yo no tengo tanta presencia en Internet, pero pueden encontrarme en Telegram y mi repositorio de Codever como @vagabundo_oscuro, pero oscuro solo con una O como juego de palabras. Y por lo demás, en cuanto a mi experiencia, pues soy un aprendiz en comparación a ustedes, no tengo tanta trayectoria. De hecho, he estado en este mundo de GNU Linux desde 2010 nada más. Y bueno, he pasado por Arch, bueno, Ubuntu, Debian, Fedora, Arch. He seguido de cerca lo más posible Red Hat, porque imposible no prestarle atención a quien ha estado trabajando tanto en el software libre y de código abierto. Pero como Rafael, bueno, no sé qué habrá sido Rafael, pero por mi parte, finalmente, después de tantas idas y vueltas y pruebas, decidí establecerme con Debian. Vale, pues perfecto. Y quizás eso sería todo. Vale. ¿Has terminado? Es que te escucho un poco entrecortado en algunos momentos, Aidan. No. Es que hay un poco de ruido donde Vale. estoy. Bueno, pues ya para finalizar, sobre todo darle las gracias a Aidan y a Rafa por participar los dos. Y recordad que esto estará tanto publicado en el canal de 24H24L de Telegram, que evento, bueno, en el canal donde estamos haciendo el directo ahora. También estará distribuido, que más adelante lo sacaré en el formato podcast, que buscar 24H24L en cualquier en tu podcast favorito, porque está en muchos servicios ya publicados.
Y va a ser también en formato vídeo, aunque no tenemos imagen, pues lo haré lo típico, pondré un fondo de pantalla y subiré, convertiré el audio en vídeo, tanto en el canal de YouTube de 24H24L como en el canal de Fediverse TV. Así que, bueno, pues me despido de todos vosotros. Muchas gracias a los participantes y ya no, posiblemente ya pues hasta septiembre nos volveremos con algún que otra charla. Un saludo a todos. Adiós, que vaya bien.